Dicen que el hombre más temido de la ciudad nunca se equivoca, pero esa noche se equivocó al mirarme como si yo fuera alguien que iba a inclinar la cabeza. Recuerdo perfectamente el sonido de los tacones sobre el suelo de mármol, cada paso resonando en el enorme salón como si alguien hubiera subido demasiado el volumen del mundo. Afuera la noche de la ciudad brillaba detrás de los ventanales gigantes, luces interminables extendiéndose por kilómetros, como si cada calle perteneciera a la misma persona. Y en cierto modo, así era. La gente decía que Matteo De Luca controlaba todo lo que respiraba en esta ciudad. Negocios, puertos, restaurantes elegantes, clubes privados donde una sola botella podía costar más de lo que yo ganaba en un mes. Nadie pronunciaba su nombre en voz alta si no era necesario. Nadie lo miraba directamente a los ojos. Nadie lo desafiaba. Nadie, excepto yo. En ese momento yo no lo sabía, pero estaba a punto de hacer algo que 20 hombres armados en esa sala no se atreverían a hacer ni en sueños. Mi nombre es Isabella Cruz y esa noche solo había ido allí por una razón muy simple: salvar el pequeño centro comunitario donde trabajo. Un lugar sencillo en el barrio viejo, donde las paredes están llenas de dibujos de niños y el techo gotea cuando llueve fuerte. Nada glamoroso. Nada poderoso. Pero para los chicos que pasan sus tardes allí después de la escuela, ese lugar significa todo. Y Matteo De Luca quería comprar el terreno para construir algo que nadie en el barrio podría pagar. Cuando entré al salón del hotel, el contraste me golpeó como una ola fría. Trajes hechos a medida, relojes que brillaban bajo las luces doradas, conversaciones suaves acompañadas por el tintinear de copas de cristal. Yo llevaba mi vestido más sencillo, uno que había usado en una entrevista años atrás, y aún así sentía que todos podían ver de inmediato que yo no pertenecía allí. Pero no vine a encajar. Vine a hablar. Y entonces lo vi. Matteo De Luca estaba de pie cerca del ventanal, mirando la ciudad como si fuera una extensión natural de su propia sombra. Alto, tranquilo, con ese tipo de presencia que hace que una habitación entera cambie de temperatura sin que nadie diga una palabra. No estaba rodeado de ruido ni de gestos exagerados. Solo silencio y respeto. Los hombres a su alrededor parecían esperar cada movimiento suyo como si fuera una orden invisible. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos por primera vez, sentí algo extraño. No miedo. No exactamente. Era más bien la sensación de estar frente a una tormenta perfectamente controlada. Caminé hacia él antes de que mis piernas pudieran reconsiderarlo. Podía escuchar mi corazón con cada paso, pero mi mente seguía repitiendo lo mismo: si nadie habla, todo seguirá igual. Cuando finalmente estuve frente a él, el salón entero parecía haberse detenido sin darse cuenta. Matteo inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una calma casi peligrosa, como si intentara descifrar un idioma desconocido. Nadie me presentó. Nadie me anunció. Aún así, él habló primero, con una voz baja que atravesó el aire como una línea precisa. No te conozco. Sus palabras no eran una pregunta. Yo respiré hondo y levanté la mirada sin apartarla de la suya. Pero yo sí sé quién eres. Algunos hombres alrededor se movieron incómodos. No estaban acostumbrados a ese tono. No frente a él. Matteo entrecerró los ojos apenas un poco, interesado ahora. Entonces sabes que interrumpir mi reunión no es una buena idea. Por un segundo pensé en el centro comunitario, en los niños pintando murales, en las tardes calurosas de verano cuando abrimos las ventanas porque el aire acondicionado no funciona bien. Y entonces dije algo que nadie esperaba escuchar en esa sala llena de poder. No vine a pedir permiso. Fue en ese instante cuando el hombre más temido de la ciudad me miró de verdad por primera vez. Y sin saberlo, acababa de empezar la historia que cambiaría su destino para siempre. El silencio después de mis palabras fue tan denso que por un momento pensé que incluso el aire había dejado de moverse dentro del salón. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo las luces doradas del techo brillaban sobre las mesas elegantes mientras Matteo De Luca seguía observándome, con la misma calma peligrosa de antes. Era el tipo de silencio que aparece cuando todos esperan que algo grande ocurra. Y todos esperaban lo mismo. Que él sonriera con desprecio. Que levantara una mano. Que alguien me sacara de allí inmediatamente. Pero nada de eso pasó.
Mateo simplemente ladeó un poco la cabeza, como si acabara de descubrir algo curioso en medio de una reunión aburrida. Sus ojos no tenían prisa. Eran oscuros, profundos. Y había una inteligencia fría detrás de ellos que parecía analizar cada respiración mía. Yo sabía que todos los hombres alrededor estaban observando cada segundo de esa escena. Podía sentir sus miradas como si fueran focos apuntando directo a mi espalda. Nadie estaba acostumbrado a ver a una desconocida hablarle así al hombre que prácticamente gobernaba la ciudad, desde las sombras. Mateo dio un paso hacia mí. No fue un movimiento brusco ni dramático. Fue lento, medido, como alguien que nunca necesita correr para llegar a ningún lugar. Sus zapatos resonaron suavemente sobre el mármol, apenas 2 pasos, pero bastaron para que la distancia entre nosotros desapareciera. Desde cerca su presencia era aún más intensa. Olía a perfume caro y a esa clase de confianza que solo tienen los hombres que nunca han perdido el control de una situación. Me miró unos segundos más antes de hablar otra vez. Su voz seguía siendo tranquila, casi amable, pero cada palabra llevaba el peso de alguien que estaba acostumbrado a que el mundo lo escuchara. Preguntó por qué una mujer que claramente no pertenecía a ese tipo de reuniones había decidido entrar sin invitación para enfrentarlo delante de todos. No levantó la voz. No hizo ningún gesto amenazante. Y quizá por eso mismo la pregunta resultaba todavía más fuerte. Respiré despacio antes de responder. Podía sentir mi corazón golpeando dentro del pecho, pero también sentía algo más fuerte que el miedo. Determinación. Pensé en el edificio viejo del centro comunitario, en los murales de colores que los niños pintaron en la pared del patio, en las tardes calurosas cuando repartimos jugo frío porque no tenemos dinero para comprar algo mejor. Pensé en todo eso y finalmente hablé. Le dije que el terreno que su empresa quería comprar no era solo un lote olvidado del barrio viejo. Era el único lugar donde decenas de niños encontraban algo de tranquilidad después de la escuela. Le dije que para él tal vez era solo un número en un contrato, pero para nosotros era un hogar. Mientras hablaba, noté algo extraño en su expresión. Mateo no parecía irritado. Tampoco parecía divertido. Más bien estaba escuchando con una atención que nadie esperaba ver en él. Algunos hombres detrás de él intercambiaron miradas breves, como si no supieran cómo reaccionar ante una conversación que claramente no seguía el guión habitual. Cuando terminé de hablar, el silencio volvió a llenar el salón. Mateo mantuvo los ojos fijos en los míos durante varios segundos. Era una mirada larga, evaluadora, como si estuviera intentando decidir algo importante. Finalmente soltó una respiración suave y miró alrededor de la sala, hacia sus socios y asistentes que seguían inmóviles. Luego volvió a mirarme. Y dijo algo que nadie en ese lugar esperaba escuchar. Dijo que nadie en años había entrado a una de sus reuniones para hablarle con tanta honestidad. Lo dijo sin sarcasmo, como si fuera una observación real. Después preguntó mi nombre. Cuando respondí Isabella Cruz, repitió mi nombre despacio, como si quisiera recordarlo bien. Fue en ese momento cuando comprendí algo extraño. Yo había venido preparada para enfrentar a un hombre cruel, arrogante, imposible de razonar. Pero Matteo De Luca no estaba reaccionando como el villano que todos describían en las calles. Estaba observando. Pensando. Y en el fondo de su mirada apareció algo nuevo. Curiosidad. Fue una chispa pequeña, casi invisible para cualquiera que no estuviera mirándolo tan de cerca como yo. Pero estaba allí. Y sin saberlo, esa chispa acababa de cambiar la dirección de toda la noche. La curiosidad en los ojos de Matteo De Luca no desapareció cuando dije mi nombre. De hecho, parecía crecer con cada segundo que pasaba en aquel salón lleno de silencio. Los hombres que lo rodeaban seguían quietos, como estatuas perfectamente entrenadas para no intervenir sin una señal. Yo podía sentir la tensión en el aire, como cuando una tormenta está por comenzar pero todavía no cae la primera gota de lluvia. Matteo dio un paso hacia atrás y apoyó una mano sobre la mesa larga donde minutos antes estaban revisando contratos y mapas de la ciudad. Sus dedos tocaron el borde de la madera con una calma casi pensativa. Luego miró nuevamente a los hombres de traje oscuro que estaban alrededor y dijo algo que cambió completamente la atmósfera de la habitación. Dijo que la reunión podía continuar después y que por ahora quería escuchar a la señorita Cruz con más tranquilidad.
Aquello provocó una reacción inmediata. Algunos de los hombres intercambiaron miradas de sorpresa, otros simplemente asintieron con respeto. En cuestión de segundos la sala empezó a vaciarse con una eficiencia silenciosa. Nadie discutió la decisión. Nadie hizo preguntas. En menos de un minuto solo quedábamos Matteo, dos asistentes que se mantuvieron a varios metros de distancia y yo. Salón que antes estaba lleno de murmullos y trajes elegantes ahora parecía mucho más grande y mucho más silencioso. Matteo caminó lentamente hacia el ventanal desde donde se veía toda la ciudad iluminada. Las avenidas parecían ríos de luz extendiéndose por kilómetros, autos moviéndose como pequeñas estrellas sobre el asfalto. Él observó ese paisaje durante unos segundos antes de hablar de nuevo. Dijo que la ciudad era como un organismo enorme que nunca dormía y que cada edificio, cada negocio y cada calle formaban parte de una maquinaria delicada que debía mantenerse funcionando. Su voz no sonaba arrogante. Sonaba segura, como la explicación de alguien que llevaba años estudiando un sistema complejo. Luego giró ligeramente la cabeza hacia mí y preguntó algo que no esperaba. Preguntó por qué una mujer que claramente trabajaba ayudando a otras personas estaba dispuesta a entrar sola a una sala llena de desconocidos poderosos solo para defender un pequeño edificio viejo. La pregunta no tenía burla. Parecía una curiosidad genuina. Caminé unos pasos hasta quedar también frente al ventanal. Desde esa altura la ciudad parecía infinita. Podía imaginar el barrio viejo allá abajo, a varios kilómetros, con sus calles estrechas y sus edificios de ladrillo gastado por el tiempo. Le expliqué que cuando uno trabaja todos los días con niños que no tienen muchas oportunidades aprende rápido que algunos lugares pueden cambiar el rumbo de una vida. Le hablé de las tardes de pintura, de las clases de música improvisadas, de los jóvenes que encuentran allí un lugar donde sentirse escuchados. Mientras hablaba, noté que Matteo no me interrumpía ni una sola vez. Solo escuchaba con los brazos relajados a los lados y los ojos atentos. Cuando terminé, él permaneció en silencio unos segundos más. Luego soltó una leve exhalación y sonrió apenas, una sonrisa muy pequeña pero real. Dijo que durante años había negociado con políticos, empresarios y abogados que siempre pedían algo a cambio de cada palabra. Pero que yo era la primera persona que entraba a una de sus reuniones sin pedir dinero, sin pedir favores y sin mostrar miedo. Aquello parecía divertirle de una manera tranquila. Después se volvió completamente hacia mí y dijo algo que hizo que el aire cambiara otra vez. Dijo que antes de tomar cualquier decisión sobre el terreno quería ver con sus propios ojos ese lugar del que hablaba, con tanta convicción. Y que tal vez al día siguiente visitaría el centro comunitario. Durante un segundo pensé que había escuchado mal. Un hombre como Matteo De Luca no visitaba barrios olvidados simplemente porque una desconocida se lo había pedido. Sin embargo, la forma en que lo dijo no parecía una promesa ligera. Parecía una decisión tomada. Mientras salía del salón minutos después, con el corazón todavía acelerado, comprendí algo importante. Yo había ido allí creyendo que enfrentaría a un hombre imposible de convencer. Pero ahora existía una posibilidad inesperada. Y esa posibilidad acababa de abrir una puerta que ninguno de los dos había planeado. Salí del hotel con la sensación extraña de haber cruzado una frontera invisible. El aire de la noche estaba fresco y las luces de la ciudad seguían brillando como si nada hubiera cambiado, como si dentro de aquel salón no hubiera ocurrido una conversación capaz de alterar el rumbo de muchas cosas. Caminé varias cuadras antes de detenerme frente a la parada de autobús. Los edificios altos del centro quedaban detrás de mí y el ruido de los autos pasaba como un río constante de motores y luces. Mientras esperaba, repetía en mi cabeza las últimas palabras de Matteo De Luca. Dijo que quería ver el centro comunitario. Dijo que tal vez iría al día siguiente. Sonaba imposible incluso ahora. Un hombre que controlaba negocios en toda la ciudad no tenía ninguna razón para aparecer en un edificio viejo, de ladrillo donde el techo goteaba cuando llovía fuerte. Sin embargo, algo en su mirada me había hecho creer que hablaba en serio. El autobús llegó después de unos minutos y subí casi sin pensar. Durante el trayecto de casi 20 minutos hacia el barrio viejo observé por la ventana cómo el paisaje de la ciudad cambiaba poco a poco. Las avenidas amplias y los restaurantes elegantes quedaron atrás, reemplazados por calles más estrechas, pequeños comercios familiares y edificios que llevaban décadas en pie.
Cuando finalmente bajé del autobús el silencio era diferente. Aquí la noche no brillaba con luces doradas. Aquí las farolas eran más antiguas y las aceras tenían grietas que contaban historias de muchos años. Caminé 3 cuadras hasta el centro comunitario. El edificio apareció frente a mí como siempre, con sus paredes de ladrillo rojizo y el mural de colores pintado por los niños en la entrada. Un sol enorme rodeado de manos de diferentes colores ocupaba casi toda la pared. Cada vez que lo veía recordaba el primer día que los chicos terminaron de pintarlo. Estaban tan orgullosos que nadie quería irse a casa. Empujé la puerta de metal y entré. El interior olía a pintura seca, papel y café. Las mesas largas estaban cubiertas de hojas de dibujo y pinceles que habíamos olvidado recoger antes de cerrar. Todo estaba tranquilo. Caminé despacio por el pasillo observando cada rincón con más atención de lo normal, como si de pronto intentara imaginar ese lugar a través de los ojos de alguien que nunca había estado aquí. Matteo De Luca estaba acostumbrado a oficinas de vidrio, a restaurantes de lujo, a salas con pisos de mármol y lámparas gigantes. Pensar en él caminando por este edificio sencillo parecía casi absurdo. Pero aún así no podía evitar imaginarlo. Me senté en una de las sillas del aula principal y apoyé los brazos sobre la mesa. Durante unos minutos el único sonido fue el zumbido suave de un ventilador viejo que giraba en el techo. Pensé en los niños que llegarían al día siguiente después de la escuela. Pensé en Mateo que siempre dibuja autos gigantes aunque todavía tiene 8 años. Pensé en Lucía que canta mientras pinta flores en cada hoja. Ellos no sabían nada de empresarios poderosos ni de reuniones en hoteles elegantes. Solo sabían que este lugar existía. Y que aquí podían ser ellos mismos. La idea de que todo eso pudiera desaparecer me apretaba el pecho desde hacía semanas. Por eso había entrado en aquel salón sin invitación. Por eso había decidido hablar. Mientras apagaba las luces para irme a casa, una duda apareció por primera vez en mi mente. ¿Y si Mateo realmente venía mañana? ¿Y si el hombre que toda la ciudad describía como frío e intocable terminaba parado en medio de este salón, mirando los dibujos de los niños? Cerré la puerta con llave y caminé hacia la calle desierta. La noche seguía tranquila, pero algo dentro de mí sabía que el día siguiente no sería un día normal. Porque si Matteo De Luca cruzaba esa puerta, nada volvería a ser exactamente igual. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Apenas había dormido unas pocas horas porque mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta una y otra vez. ¿De verdad vendría? Cuando abrí los ojos el sol ya entraba por la ventana de mi pequeño apartamento, iluminando las paredes sencillas y la mesa donde siempre dejaba los cuadernos del centro comunitario. Me levanté despacio y miré el reloj. Faltaban menos de 2 horas para que los niños comenzaran a llegar después de la escuela. Preparé café mientras observaba la ciudad despertando a través de la ventana. Desde aquí no se veían los rascacielos elegantes del centro. Solo edificios antiguos, tiendas familiares y las calles donde todos se conocían por nombre. Después de unos minutos tomé mi bolso y caminé hacia el centro comunitario. El aire de la mañana tenía ese olor a pan recién hecho que siempre salía de la panadería de la esquina. Algunas personas ya estaban abriendo sus negocios y saludaban al pasar. Para ellos era un día normal. Para mí no. Cuando llegué al edificio abrí la puerta de metal y entré como cada mañana. El mural de colores en la pared parecía más brillante con la luz del sol entrando por las ventanas. Encendí las luces del salón principal y comencé a ordenar las mesas. Colores, pinceles, hojas limpias para que los niños pudieran dibujar cuando llegaran. Cada movimiento era familiar, automático, pero hoy todo parecía cargado de una expectativa silenciosa. Miraba la puerta cada pocos minutos sin darme cuenta. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar los primeros niños. Mateo entró corriendo como siempre, hablando de un dibujo enorme que quería terminar. Lucía llegó con su mochila llena de lápices de colores y empezó a cantar una canción mientras buscaba su lugar favorito junto a la ventana. Poco a poco el salón se llenó de risas, voces y hojas de papel moviéndose sobre las mesas. Era el sonido que hacía que todo este lugar valiera la pena. Durante un momento olvidé completamente la conversación de la noche anterior. Estaba ayudando a un niño a mezclar pintura azul con amarillo cuando escuché algo diferente afuera. No fue un ruido fuerte.
Fue más bien una pausa extraña en el sonido de la calle. Como si el movimiento normal se hubiera detenido por unos segundos. Levanté la cabeza lentamente. Algunos niños también miraron hacia la puerta porque notaron el mismo cambio en el ambiente. Entonces escuché el sonido suave de un automóvil deteniéndose frente al edificio. No era el tipo de auto viejo que normalmente pasaba por esta calle. Era más silencioso, más preciso. Caminé hacia la ventana sin decir una palabra. Desde allí pude ver la acera frente al centro comunitario. Un automóvil negro estaba estacionado justo frente a la entrada. La puerta se abrió con calma y un hombre alto salió del vehículo. No necesitaba verlo de cerca para reconocerlo. Matteo De Luca levantó la mirada hacia el edificio mientras ajustaba ligeramente el saco oscuro que llevaba puesto. Su presencia contrastaba con todo el barrio como si alguien hubiera colocado una pieza de otro mundo en medio de una calle tranquila. Durante unos segundos se quedó observando el mural pintado por los niños en la pared exterior. Sus ojos recorrieron el sol de colores y las manos pintadas alrededor. Yo podía verlo desde la ventana. Y él también sabía que yo estaba allí. Cuando finalmente levantó la mirada hacia el edificio, nuestras miradas se cruzaron otra vez. Exactamente como la noche anterior. Pero esta vez no estábamos rodeados de hombres de traje ni de pisos de mármol. Esta vez estábamos en el lugar que yo había defendido. Y Matteo De Luca acababa de cruzar la mitad de la ciudad para verlo con sus propios ojos. Durante unos segundos nadie dentro del salón dijo una sola palabra. Los niños también se habían dado cuenta de que algo estaba pasando porque el sonido de la calle había cambiado. Matteo fue el primero en acercarse a la ventana a mi lado, levantándose apenas sobre la punta de sus zapatos para mirar afuera. Preguntó quién era el hombre elegante que estaba mirando el mural como si estuviera tratando de entenderlo. Yo no respondí de inmediato. Solo observé a Matteo De Luca mientras él terminaba de recorrer con la mirada cada detalle del dibujo pintado en la pared. El sol amarillo en el centro, las manos de colores alrededor, los nombres pequeños escritos por los niños en las esquinas. Finalmente él caminó hacia la puerta del centro comunitario con pasos tranquilos, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando empujó la puerta de metal y entró, el contraste fue inmediato. El interior del edificio estaba lleno de mesas viejas, cajas de pinturas, carteles hechos a mano y risas infantiles que todavía flotaban en el aire. Matteo se detuvo apenas un momento dentro de la entrada, observando el lugar con una expresión difícil de leer. Sus ojos se movían lentamente por cada rincón del salón, como si estuviera guardando cada detalle. En la memoria. Yo caminé hacia él mientras los niños seguían mirando con curiosidad desde sus mesas. Algunos cuchicheaban entre ellos preguntándose si aquel hombre era un profesor nuevo o alguien que venía a ver los dibujos. Cuando me acerqué lo suficiente, Matteo volvió a mirarme. No había la tensión del salón de mármol de la noche anterior. Aquí todo era diferente. El olor a pintura, las hojas de papel sobre las mesas, las mochilas colgadas en las sillas. Él observó todo aquello unos segundos más antes de hablar. Dijo que no esperaba encontrar un lugar tan lleno de vida en un edificio tan pequeño. Su voz era tranquila, casi reflexiva, como si estuviera pensando en voz alta. Yo le respondí que los lugares importantes no siempre son los más grandes ni los más caros. A veces son los que la gente necesita todos los días. Matteo caminó despacio por el salón mientras hablábamos. Pasó junto a una mesa donde dos niñas estaban mezclando colores para pintar flores enormes en una cartulina. Se detuvo unos segundos mirando cómo trabajaban con total concentración. Las niñas lo miraron de vuelta, curiosas pero sin miedo. Para ellas solo era un visitante elegante que estaba mirando su trabajo. Matteo preguntó quién había pintado el mural de la entrada. Le expliqué que cada niño había dejado su huella en esa pared durante el verano pasado. Que querían que el edificio tuviera algo que los representara a todos. Él asintió lentamente mientras volvía a observar el dibujo que uno de los niños estaba terminando. Entonces Matteo, el pequeño de 8 años que siempre dibujaba autos gigantes, levantó su hoja de papel y la acercó a Matteo con orgullo. Era un automóvil rojo enorme con ruedas exageradas y una carretera que atravesaba toda la página. Matteo lo miró con atención y dijo que era uno de los autos más rápidos que había visto en un dibujo. El niño sonrió como si hubiera recibido el mayor reconocimiento del mundo.
Yo observaba la escena sin decir nada. Había visto a muchos adultos entrar en este edificio durante los años que llevaba trabajando aquí. Algunos venían con buenas intenciones, otros solo por curiosidad. Pero ninguno de ellos se parecía al hombre que estaba ahora de pie frente a un grupo de niños observando un dibujo con verdadera atención. Matteo levantó la mirada hacia mí otra vez. Y en ese momento comprendí algo que no había notado la noche anterior. Por primera vez desde que lo conocí, el hombre que toda la ciudad describía como intocable parecía simplemente un visitante tratando de entender un lugar que no existía en su mundo. Matteo permaneció unos segundos más observando el dibujo que Matteo sostenía con tanto orgullo antes de devolverle la hoja con un gesto tranquilo de aprobación. El niño regresó corriendo a su mesa como si acabara de recibir el mejor comentario del mundo. Yo seguía mirando a Matteo intentando entender qué estaba pasando realmente en su mente. La imagen del hombre poderoso que todos describían no coincidía del todo con el visitante que ahora caminaba entre mesas llenas de pinceles y hojas de colores. Matteo continuó avanzando lentamente por el salón. Cada paso parecía medido, no por desconfianza sino por atención. Miraba los murales pequeños pegados en las paredes, los estantes con instrumentos musicales sencillos, las cajas donde guardábamos los materiales donados por vecinos del barrio. Finalmente se detuvo frente a una pared donde colgaban varias fotografías impresas. Eran fotos de los últimos 3 años del centro comunitario. Niños pintando murales, adolescentes aprendiendo guitarra, grupos celebrando cumpleaños sencillos con pastel y globos. Matteo se quedó observando una de esas imágenes durante más tiempo que las demás. En la fotografía aparecía un grupo de niños sentados en el suelo pintando un enorme mapa de la ciudad con colores brillantes. Preguntó cuándo había sido tomada. Le expliqué que fue durante un taller de verano cuando los chicos imaginaron cómo sería su ciudad ideal. Algunos dibujaron parques gigantes, otros ríos azules atravesando avenidas, y uno incluso dibujó un tren que conectaba todos los barrios para que nadie tuviera que caminar largas distancias para ir a la escuela. Matteo escuchó en silencio. Sus ojos seguían recorriendo la fotografía como si intentara ver más allá del papel. Luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que muchas personas hablaban de la ciudad como un conjunto de edificios y negocios, pero que casi nadie hablaba de ella como lo hacían esos niños en sus dibujos. Para ellos la ciudad era un lugar para vivir, jugar y crecer, no solo un mapa de inversiones. Mientras hablaba, algunos niños se habían acercado lentamente alrededor de él, curiosos por el visitante que parecía interesado en sus dibujos. Lucía levantó su cuaderno para mostrarle una página llena de flores azules que parecían girar alrededor de un pequeño sol amarillo. Matteo se agachó ligeramente para verla mejor y le dijo que esas flores parecían bailar con el viento. La niña sonrió con timidez y volvió a su mesa para seguir pintando. Yo observaba la escena desde unos pasos atrás. Era extraño ver a un hombre acostumbrado a salas de reuniones y decisiones millonarias escuchando con atención a niños que hablaban de colores y canciones. Después de un momento Matteo volvió a caminar hacia mí. Se detuvo frente a una mesa donde había un viejo cuaderno de registros. Lo abrí y le mostré algunas páginas. Allí anotábamos las actividades de cada semana, los talleres, las donaciones pequeñas que recibíamos de vecinos que querían ayudar. Matteo pasó las páginas lentamente, leyendo algunos nombres y fechas. Finalmente cerró el cuaderno y levantó la mirada hacia el salón lleno de niños dibujando. Sus ojos parecían más tranquilos que la noche anterior. Entonces dijo algo que hizo que el silencio volviera por un instante dentro de mi cabeza. Dijo que ahora entendía por qué yo había entrado a su reunión sin miedo. Porque para defender un lugar como este, cualquiera tendría que reunir mucho valor. Yo no respondí de inmediato. Solo observé a los niños trabajando alrededor de nosotros. Matteo volvió a mirar el mural visible desde la puerta abierta y luego me miró otra vez. Y en su mirada apareció una pregunta que todavía no había hecho en voz alta, pero que parecía estar formándose lentamente. La pregunta que parecía formarse en los ojos de Matteo finalmente llegó unos segundos después. No la dijo con prisa ni con el tono de alguien que exige respuestas. La dijo como si realmente quisiera entender algo que todavía no encajaba del todo en su mundo. Preguntó cuánto tiempo llevaba abierto el centro comunitario. Su voz era tranquila, pero detrás de la pregunta había una curiosidad real.
Le respondí que el edificio había funcionado de distintas maneras durante más de 20 años, aunque el programa actual llevaba funcionando casi 5. Matteo asintió lentamente mientras miraba otra vez alrededor del salón. Los niños seguían pintando, hablando entre ellos, levantando hojas para mostrar dibujos a sus amigos. Para ellos la presencia de aquel visitante elegante ya se había convertido en algo normal, como si siempre hubiera estado allí. Matteo preguntó entonces cómo habíamos logrado mantener el lugar abierto tanto tiempo. Aquella pregunta era más complicada de responder. Le expliqué que muchas personas del barrio ayudaban de distintas maneras. Algunos donaban materiales, otros venían como voluntarios a enseñar música o arte. Había semanas en las que apenas alcanzaba el dinero para pagar la electricidad y otras en las que algún vecino traía cajas de papel y pinturas que nos duraban meses. Mientras hablaba, Matteo escuchaba con la misma atención que había mostrado con los dibujos de los niños. No parecía sorprendido, pero sí pensativo. Caminó hacia una de las ventanas y observó la calle durante unos segundos. Desde allí se veían las pequeñas tiendas del barrio y algunos vecinos pasando con bolsas de compras. Luego volvió a mirarme y preguntó algo que cambió completamente el tono de la conversación. Preguntó qué pasaría con los niños si el edificio dejara de existir. Aquella pregunta me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Porque esa era la pregunta que llevaba semanas intentando evitar. Miré alrededor del salón antes de responder. Matteo estaba explicándole a Lucía cómo hacer que un dibujo de un auto pareciera moverse más rápido si dibujaba líneas detrás de las ruedas. Otros niños reían mientras mezclaban colores sobre una cartulina enorme. Le dije a Matteo que algunos niños simplemente regresarían a sus casas después de la escuela y pasarían las tardes solos porque sus padres trabajaban hasta tarde. Otros probablemente dejarían de dibujar o de tocar música porque no tendrían otro lugar donde hacerlo. Y algunos simplemente perderían el único espacio donde podían sentirse escuchados. Matteo permaneció en silencio después de escuchar aquello. No apartó la mirada del salón durante varios segundos. Luego caminó hacia la puerta del centro comunitario y miró nuevamente el mural del sol y las manos de colores. El ruido suave de la calle entraba por la puerta abierta junto con una brisa ligera de la tarde. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente a como había sonado en la sala elegante del hotel. No era una voz fría ni distante. Era la voz de alguien que estaba reconsiderando algo importante. Dijo que durante años había tomado decisiones mirando planos de edificios y cifras en contratos, pero que nunca había visto el impacto de esas decisiones tan directamente como lo estaba viendo ahora. Luego se volvió hacia mí con una expresión que ya no parecía curiosidad. Parecía reflexión. Dijo que quizá la ciudad tenía más historias escondidas en barrios como este de las que la gente poderosa alcanzaba a ver desde sus oficinas en el centro. Yo no respondí de inmediato. Solo observé cómo los niños seguían dibujando sin saber que una conversación silenciosa estaba cambiando algo importante frente a ellos. Matteo volvió a mirar el mural una vez más antes de decir algo que no esperaba escuchar todavía. Dijo que aún no había tomado una decisión final sobre el terreno. Pero que después de haber estado allí, esa decisión ya no podía ser tan simple como antes. Las palabras de Matteo quedaron flotando en el aire como una promesa incompleta. No dijo que el centro comunitario estaba a salvo, pero tampoco habló como alguien que ya había decidido destruirlo. Y en ese momento comprendí que algo dentro de él realmente estaba cambiando. Matteo permaneció cerca de la puerta durante unos segundos más, observando el mural una vez más antes de volver a mirar el interior del salón. Los niños seguían dibujando, riendo y moviendo sus sillas con la energía despreocupada de la tarde. Matteo estaba ahora mostrando orgulloso su dibujo a otros dos niños, explicando con entusiasmo por qué su automóvil rojo era el más rápido de todos. Matteo De Luca observó aquella escena con una expresión que parecía tranquila pero profundamente pensativa. Caminó de nuevo hacia el centro del salón y se detuvo junto a una de las mesas donde varios niños estaban coloreando un enorme mapa de la ciudad sobre una cartulina. El mapa era simple y lleno de imaginación. Las avenidas estaban pintadas en amarillo brillante, los parques en verde intenso y algunos edificios tenían formas exageradas como si fueran torres de cuentos. Matteo miró el dibujo con atención y preguntó quién había tenido la idea de hacer ese mapa. Una niña pequeña levantó la mano y explicó que querían dibujar la ciudad como les gustaría que fuera cuando crecieran.
Mateo escuchó con la misma calma que había mostrado durante toda la visita. Luego preguntó qué parte del mapa representaba ese edificio. La niña señaló un pequeño rectángulo azul en una esquina del dibujo. Dijo que ese era el centro comunitario porque allí todos podían venir a aprender cosas nuevas. Mateo observó ese pequeño rectángulo azul durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal. Luego levantó la mirada y recorrió nuevamente todo el salón. Yo podía ver que su mente estaba trabajando en silencio. Durante años seguramente había tomado decisiones basándose en números, contratos y proyectos gigantescos. Pero ahora estaba frente a algo que no podía medirse de la misma manera. Después de un momento Mateo caminó hacia una de las mesas vacías y tomó un marcador negro que alguien había dejado allí. Los niños observaron con curiosidad mientras él se inclinaba ligeramente sobre el gran mapa de la cartulina. Con un movimiento tranquilo dibujó una línea que conectaba el pequeño rectángulo azul con el resto de la ciudad, pintada por los niños. No dijo nada mientras lo hacía. Simplemente trazó la línea con cuidado y luego dejó el marcador sobre la mesa. Mateo fue el primero en reaccionar. Preguntó qué significaba esa línea nueva en el mapa. Mateo lo miró y respondió que a veces los lugares importantes necesitan estar conectados con el resto de la ciudad para que nadie olvide que existen. El niño asintió con entusiasmo como si aquella explicación tuviera todo el sentido del mundo. Yo observaba la escena sintiendo que algo invisible estaba ocurriendo frente a nosotros. Mateo no había hecho ningún anuncio oficial ni había prometido nada en voz alta. Pero el simple gesto de añadir esa línea al mapa de los niños decía más que cualquier discurso. Después de unos segundos Mateo se enderezó y volvió a mirar el salón lleno de colores y risas. Su mirada se detuvo nuevamente en mí. Esta vez no parecía un hombre evaluando una propiedad ni un empresario revisando una inversión. Parecía alguien que estaba reconsiderando su propio papel dentro de la ciudad que dominaba. Afuera el sol de la tarde comenzaba a bajar lentamente, proyectando una luz cálida a través de las ventanas del edificio. Mateo caminó hacia la puerta una vez más, pero antes de salir se detuvo y volvió la cabeza hacia el interior del salón. Sus ojos recorrieron por última vez a los niños que seguían dibujando sin darse cuenta de que su pequeño mundo acababa de influir en la decisión de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Mateo permaneció en la puerta unos segundos más antes de salir. La luz tibia de la tarde caía sobre la acera y dibujaba sombras largas frente al edificio. Yo pensé que simplemente se marcharía después de aquella visita silenciosa, pero antes de cruzar completamente la puerta se detuvo otra vez. Giró ligeramente la cabeza hacia el interior del salón y observó por última vez a los niños. Nadie parecía darse cuenta de que uno de los hombres más influyentes de la ciudad estaba allí de pie mirando sus dibujos. Mateo seguía explicando su automóvil rojo con entusiasmo, mientras Lucía mezclaba nuevos tonos de azul para pintar un cielo enorme sobre su cartulina. Mateo observó esa escena durante unos segundos más y luego salió finalmente a la calle. Yo caminé detrás de él hasta la entrada. El aire afuera estaba lleno de ese sonido cotidiano del barrio, conversaciones lejanas, una bicicleta pasando, el ruido suave de una tienda cerrando su puerta metálica. Mateo se detuvo frente al mural nuevamente. Miró el sol pintado por los niños como si estuviera intentando memorizar cada color. Después habló sin mirarme directamente. Dijo que muchas veces había pensado que conocía bien la ciudad porque podía verla desde las ventanas más altas del distrito financiero. Desde allí se veían avenidas interminables, edificios brillantes y proyectos nuevos que cambiaban el paisaje cada año. Pero hoy, dijo, había visto algo que esas ventanas nunca mostraban. Lugares pequeños donde la ciudad realmente respiraba. Yo no respondí inmediatamente. Simplemente escuché mientras el viento movía ligeramente una de las hojas pegadas en la puerta del centro comunitario. Mateo continuó hablando con la misma calma. Dijo que cuando alguien construye cosas grandes suele olvidar que cada decisión toca la vida de personas que nunca aparecen en los contratos. Niños que dibujan mapas imaginarios, vecinos que ayudan a mantener un edificio abierto, comunidades que encuentran en un lugar sencillo algo que no existe en otro lado. Sus palabras no sonaban como una disculpa ni como una promesa. Sonaban como una reflexión que todavía estaba tomando forma. Finalmente giró hacia mí y por primera vez desde que había llegado al barrio su mirada parecía completamente clara.
Dijo que la ciudad necesitaba más lugares como este, aunque muchas veces nadie en el poder se detuviera a verlos. Yo sentí que el peso que había llevado durante semanas comenzaba a aliviarse un poco. No porque Matteo hubiera anunciado una decisión definitiva, sino porque ahora sabía que al menos comprendía lo que estaba en juego. Matteo miró el edificio una última vez y caminó hacia el automóvil negro que esperaba unos metros más adelante. Abrió la puerta, pero antes de entrar volvió a mirarme desde la acera. Su expresión ya no tenía la distancia fría que había visto la noche anterior en el hotel. Era más tranquila, casi reflexiva. Dijo que algunas decisiones importantes no se toman en una oficina sino después de escuchar historias que no estaban en los papeles. Luego subió al automóvil y la puerta se cerró suavemente. El vehículo arrancó despacio y se alejó por la calle del barrio hasta desaparecer en la esquina. Yo permanecí frente al centro comunitario durante unos segundos más mirando el mural de colores. Dentro del edificio todavía se escuchaban las risas de los niños. Y en ese momento comprendí algo que no esperaba cuando entré a aquella reunión elegante la noche anterior. A veces cambiar el destino de un lugar no empieza con poder ni con dinero. A veces empieza simplemente con una conversación que obliga a alguien a mirar el mundo desde otro ángulo. El automóvil negro desapareció en la esquina y la calle volvió a su ritmo normal, pero dentro de mí algo seguía moviéndose lentamente, como cuando una piedra cae en el agua y las ondas tardan en desaparecer. Durante unos segundos me quedé mirando el lugar por donde Matteo se había ido, intentando comprender lo que realmente había ocurrido esa tarde. Luego volví a entrar al centro comunitario. Apenas crucé la puerta, el sonido de las voces infantiles llenó el aire otra vez. Matteo levantó su dibujo y preguntó si el visitante elegante volvería otro día para ver su automóvil terminado. Yo sonreí y le dije que tal vez sí, aunque en realidad no estaba segura de nada. Los niños continuaron con sus actividades mientras el sol comenzaba a bajar lentamente detrás de los edificios del barrio. Las luces del salón se encendieron y la tarde se transformó en una de esas horas tranquilas donde el tiempo parece moverse más despacio. Mientras ayudaba a Lucía a limpiar sus pinceles pensé en Matteo de Luca conduciendo de regreso al centro de la ciudad. Pensé en los rascacielos donde seguramente lo esperaban reuniones importantes, decisiones millonarias, contratos que podían cambiar el destino de calles enteras. Y sin embargo, por unas horas, ese hombre había estado aquí, en una sala sencilla rodeado de niños que solo pensaban en colores y canciones. Cuando el último niño se fue esa tarde, cerré la puerta del centro comunitario y caminé lentamente hacia mi apartamento. La noche estaba tranquila y el barrio parecía el mismo de siempre. Pero algo en mi interior me decía que aquella visita no había sido solo un momento aislado. Los días siguientes pasaron con una normalidad casi desconcertante. Los niños continuaron llegando después de la escuela. Los talleres siguieron funcionando y el mural de la entrada seguía brillando bajo el sol de la mañana. Sin embargo, cada vez que escuchaba un automóvil detenerse frente al edificio o veía una figura elegante en la acera, mi mente recordaba aquella tarde inesperada. Una semana después ocurrió algo que nadie en el barrio esperaba. Una mañana llegó una carta oficial dirigida al centro comunitario. El sobre era grueso y llevaba el sello de una de las empresas más importantes de la ciudad. Cuando lo abrí sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Dentro había un documento firmado personalmente por Matteo de Luca. No era un contrato de compra ni una notificación de desalojo. Era algo completamente distinto. El documento explicaba que el terreno donde se encontraba el centro comunitario quedaba protegido como espacio cultural del barrio y que además se destinarían recursos para reparar el edificio, mejorar los talleres y asegurar que el lugar pudiera seguir abierto durante muchos años. Leí las palabras 2 veces para asegurarme de que no estaba imaginando nada. Afuera, el mural pintado por los niños seguía recibiendo la luz de la mañana como siempre. Esa tarde, cuando los niños llegaron después de la escuela, no entendían por qué yo sonreía tanto mientras abría la puerta. Para ellos el centro comunitario siempre había sido simplemente su lugar favorito para dibujar, cantar y aprender cosas nuevas. No sabían que una conversación inesperada había cambiado el destino de ese edificio. Y mientras los observaba sentarse nuevamente alrededor de las mesas llenas de colores, comprendí algo que nunca había pensado antes. A veces la persona más poderosa de una ciudad no es la que controla los edificios más altos.
A veces es quien se atreve a mirar un lugar pequeño y decidir que merece seguir existiendo. La noticia se extendió por el barrio más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Al principio solo fueron unas pocas personas comentando en la panadería de la esquina que el edificio del centro comunitario ya no estaba en peligro. Luego alguien dijo que una empresa importante de la ciudad estaba ayudando a renovar el lugar. Y en cuestión de días, todo el vecindario sabía que algo extraordinario había ocurrido. Yo todavía guardaba la carta firmada por Matteo De Luca dentro del cajón de la mesa del salón principal. A veces la abría solo para asegurarme de que las palabras seguían allí. El documento no era solo una promesa escrita. Era la razón por la cual el centro comunitario ahora estaba lleno de nuevas cajas de materiales, estantes reparados y ventanas que por fin cerraban bien cuando soplaba el viento fuerte. Las semanas pasaron y el edificio comenzó a transformarse poco a poco. Pintamos las paredes interiores con colores nuevos, arreglamos las mesas viejas y colocamos luces más fuertes para que los niños pudieran dibujar incluso cuando la tarde se volvía oscura. Los vecinos del barrio ayudaban en todo lo que podían. Algunos trajeron herramientas, otros ofrecieron su tiempo para reparar puertas o instalar estanterías nuevas. El lugar seguía siendo el mismo centro comunitario lleno de risas, pero ahora tenía la fuerza de una comunidad entera detrás. Una tarde, mientras organizaba algunos cuadernos en una de las mesas, escuché nuevamente el sonido de un automóvil deteniéndose frente al edificio. No era la primera vez que alguien llegaba a visitar el lugar desde que comenzó la renovación, pero había algo en ese sonido que me resultaba familiar. Caminé hacia la puerta lentamente. Cuando la abrí, vi el mismo automóvil negro estacionado frente al mural del sol y las manos de colores. Matteo De Luca estaba de pie frente al dibujo, observándolo con la misma atención tranquila que había mostrado la primera vez. Parecía exactamente el mismo hombre elegante que había entrado al centro comunitario semanas atrás, pero algo en su expresión era diferente. Esta vez no había curiosidad en su mirada. Había algo más cercano a la satisfacción. Cuando me vio en la puerta, inclinó ligeramente la cabeza como saludo y caminó hacia la entrada. Dentro del salón los niños estaban trabajando en un nuevo mural que cubriría una de las paredes laterales. Matteo levantó la vista y reconoció inmediatamente al visitante. Corrió hacia él con el mismo entusiasmo de siempre y le mostró un nuevo dibujo de un automóvil todavía más grande que el anterior. Matteo lo miró con una sonrisa leve y dijo que ese auto parecía capaz de cruzar toda la ciudad en pocos minutos. Los niños rieron y siguieron pintando mientras Matteo recorría el salón renovado. Observó las paredes recién pintadas, los estantes organizados y las nuevas cajas de colores sobre las mesas. Finalmente se detuvo frente a la ventana que daba a la calle del barrio. Dijo que el lugar se veía diferente ahora. No más grande, pero sí más fuerte. Yo le respondí que a veces un lugar no necesita crecer para cambiar. Solo necesita la oportunidad de seguir existiendo. Matteo permaneció en silencio unos segundos mirando el interior del centro comunitario lleno de colores. Luego dijo algo que nunca habría esperado escuchar de él. Dijo que la ciudad podía construir edificios enormes en cualquier momento, pero que lugares como este eran los que realmente enseñaban a las personas a imaginar el futuro. Y mientras los niños seguían dibujando su nueva ciudad de colores en la pared, comprendí que Matteo De Luca ya no estaba mirando este lugar como un proyecto o una propiedad. Lo estaba mirando como parte de la ciudad que él mismo estaba aprendiendo a entender. La tarde avanzaba lentamente mientras los niños continuaban pintando el nuevo mural en la pared lateral del centro comunitario. Los colores comenzaban a tomar forma y la pared que antes estaba vacía ahora mostraba una ciudad imaginaria, llena de parques verdes, puentes largos y edificios dibujados con ventanas brillantes. Matteo insistía en que en su dibujo debía haber una carretera enorme que conectara todos los barrios para que nadie tuviera que viajar demasiado lejos para encontrar un lugar donde aprender o jugar. Lucía añadía flores azules en cada esquina del mural porque decía que las ciudades también necesitaban belleza, para sentirse vivas. Matteo observaba todo aquello con una calma distinta a la de la primera vez que había cruzado esa puerta. Ya no parecía un visitante curioso. Parecía alguien que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Caminó lentamente por el salón mientras los niños seguían trabajando. Algunos levantaban la vista para mostrarle sus dibujos y él respondía con la misma atención paciente que había mostrado desde el principio. Cuando finalmente llegó al centro del salón,
Se detuvo y miró alrededor como si quisiera guardar cada detalle de ese momento en su memoria. Yo me acerqué unos pasos y por un instante ninguno de los dos dijo nada. Afuera el sol comenzaba a bajar y la luz dorada de la tarde entraba por las ventanas iluminando las pinturas frescas sobre la pared. Matteo habló. Primero con esa voz tranquila que ya conocía bien. Dijo que la primera vez que me vio entrar a aquella reunión elegante pensó que yo estaba cometiendo el error más grande de mi vida al enfrentarlo delante de todos. Confesó que en ese momento no entendía por qué alguien arriesgaría tanto solo por un edificio viejo en un barrio olvidado. Luego miró nuevamente a los niños pintando el mural y continuó hablando con una leve sonrisa que casi no se notaba. Dijo que ahora comprendía que no se trataba de un edificio. Se trataba de lo que ese lugar representaba para las personas que lo necesitaban. Yo escuché en silencio mientras el sonido de las risas infantiles llenaba el salón. Matteo añadió que durante muchos años había construido cosas enormes pensando que el tamaño era lo que hacía importante a un lugar. Pero que aquí había descubierto algo distinto. Había descubierto que el verdadero valor de una ciudad estaba en los lugares donde la gente encontraba esperanza, incluso si esos lugares eran pequeños y estaban escondidos en calles tranquilas. Después caminó hacia el mural que los niños estaban terminando. Observó la ciudad imaginaria pintada con colores brillantes y buscó con la mirada el pequeño rectángulo azul que representaba el centro comunitario. Allí estaba, conectado por líneas a todos los demás barrios del dibujo. Matteo señaló ese punto y dijo que quizás esa era la forma más honesta de entender una ciudad. No como un conjunto de edificios gigantes, sino como una red de lugares donde las personas podían crecer juntas. Matteo escuchó aquello y levantó su pincel para añadir una nueva línea al mural, conectando el centro comunitario con un parque que acababa de dibujar. Los otros niños rieron y comenzaron a agregar más caminos de colores que unían todos los rincones de su ciudad imaginaria. Matteo observó aquella escena con una expresión tranquila, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que llevaba años sin formular. Cuando el mural estuvo casi terminado, el sol ya se escondía detrás de los edificios del barrio. La pared ahora estaba llena de colores, caminos y pequeñas historias dibujadas por manos jóvenes. Matteo miró el resultado final y luego me miró a mí una última vez antes de hablar. Dijo que algunas personas creen que el poder cambia el destino de una ciudad. Pero que ahora sabía que a veces basta una sola voz valiente para recordarle a alguien poderoso lo que realmente importa. Yo miré el mural terminado y escuché a los niños celebrar su trabajo. En ese momento comprendí que la historia que había comenzado con una simple conversación en un salón de mármol, había terminado aquí, en una pared llena de colores. Y que a veces el destino de una ciudad puede cambiar cuando alguien se atreve a defender un pequeño lugar que muchos otros habrían ignorado.